Buenas, mi nombre es Kevin Torres. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en meteorología en la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica y me encuentro desarrollando un proyecto de investigación en conjunto con el doctor Jorge Amador Astúa del Centro de Investigaciones Geofísicas, al cual le hemos titulado Mecanismos de Variabilidad Climática Intraestacional en Mesoamérica. Primeramente, se parte de una pregunta de investigación asociada a si se ha estudiado la teleconexión entre fenómenos de escala intraestacional en Mesoamérica. Seguidamente se plantean algunos objetivos, como objetivo general, estudiar la relación entre los patrones climáticos de variabilidad intraestacional, como la oscilación antártica, la corriente en chorro de bajo nivel del Caribe y la inversión de los vientos alisios en la región de los mares intraamericanos. Y como objetivo específico, identificar los efectos de estos tres mecanismos climáticos de escala intraestacional en los mares interamericanos, utilizando datos de perfiles actuales e históricos de temperatura y viento, ampliando el análisis de estos efectos con datos recientes de descargas eléctricas en dicha región, usando información de la Red Mundial de Localización de Rayos, o WWLLN por sus siglas en inglés. Como parte de los motivos por los cuales se plantea el desarrollo de esta investigación, se encuentra el hecho de que están surgiendo nuevas construcciones teóricas para modelar de mejor manera la naturaleza multiescala de la convección tropical. Y estas construcciones brindan información importante para representar de manera más adecuada los modos de variabilidad en modelos numéricos y así poder explotar su predictibilidad. Por ende, esto nos permite ampliar el alcance de modelos numéricos considerando fenómenos de múltiples escalas espaciales y temporales, y esto puede llegar a mejorar la predicción de eventos extremos. Por su parte, existe suficiente evidencia que indica la importancia de los trópicos como una región moduladora del cambio climático, por lo que el estudio de los fenómenos que se desarrollan en la región de los mares centroamericanos sugiere un aporte importante en esta área. Además, cabe resaltar que las regiones tropicales son origen de gran cantidad de sistemas meteorológicos caracterizados por el desarrollo de convección profunda e intensa actividad eléctrica. Por ejemplo, la zona de convergencia intertropical, las oscilaciones intraestacionales, las ondas atmosféricas y los ciclones tropicales. Dado que la configuración de ciertas variables básicas como la temperatura, la presión o el viento en estos sistemas, así como los fenómenos físicos que representan covariabilidad de estas variables, por ejemplo, la precipitación, la nubosidad y las descargas eléctricas, pueden tener distribuciones espaciales y temporales muy particulares que pueden ser identificadas y así estudiar los impactos sociales que pueden generar. Como parte de la metodología que se sigue en este trabajo, se encuentra inicialmente una revisión bibliográfica para el estudio de diversos índices planteados previamente para el estudio de cada uno de los sistemas. Posteriormente, el desarrollo de índices a partir de datos históricos de reanálisis, específicamente de la base de datos del reanálisis ERA5, tomando variables como la altura geopotencial o los perfiles de viento zonal para el estudio de estos fenómenos. Y seguidamente se plantea el análisis de correlaciones entre cada uno de los índices para determinar si efectivamente hay una teleconexión entre estos patrones de variabilidad climática intraestacional. Por ejemplo, em, les voy a ampliar el análisis que se ha hecho con el índice de la oscilación antártica, en el que Gong y Wang en 1999 definieron numéricamente un índice de la oscilación antártica como la diferencia del valor zonal mensual
y normalizado de la presión a nivel del mar entre 40 y 65 grados sur, tal y como se observa en este caso. Posteriormente, Marshall en el 2003 planteó un índice de la oscilación antártica basado en las estaciones de observación, en el cual se utilizaron dos estaciones para calcular las medias anuales de la presión a nivel del mar en 45 y 65 grados sur. Y además, el Centro de Predicción del Clima calcula el índice diario de la oscilación antártica proyectando la anomalía de altura geopotencial de 700 hectopascales en el modo principal, derivado de las anomalías de altura media en 700 hectopascales en 20 grados y 90 grados sur. En este caso se tomaron series de datos, tanto del índice planteado por Marshall en el 2003 como del índice utilizado por el Centro de Predicción del Clima, tal y como se muestra en este caso en la figura superior. Se tienen los datos crudos de estos índices. Cada uno de ellos, en color azul, se muestra el índice de Marshall y en color naranja el del CPC. Y a estos datos se les han aplicado diversos análisis. Por ejemplo, se desarrolló una estandarización en cada una de las series de datos, tal y como se muestra en la figura inferior, para observar si hay un mayor grado de similitud o, en dado caso de disparidad, entre las series de datos. Además, por ejemplo, se calcularon la frecuencia de valores para cada serie de datos de la oscilación antártica. En la imagen de la izquierda se aprecia la frecuencia de estos valores, tanto de Marshall como del índice del CPC, observando, por ejemplo, que la serie del CPC muestra una distribución más normal con un máximo cercano a cero, mientras que la del índice de Marshall, donde se utilizaron estaciones meteorológicas y hay un procedimiento y una definición distinta del índice, se observa que hay una distribución menos uniforme o menos normal que en el CPC. Sin embargo, al aplicar una estandarización a ambas series de datos, se observa acá en la imagen de la derecha que ambas exhiben una distribución normal y que además es mucho más similar que anteriormente. Entonces, esto nos brinda ciertos parámetros o procedimientos importantes a la hora de establecer y calcular un nuevo índice para esta oscilación, dado que nos brinda ya un panorama más claro de, de cómo se pueden desarrollar índices a pesar de que sean con datos distintos, pero que puedan arrojar o dar como base resultados más consistentes. Además, se plantea el estudio de los efectos generados por los tres sistemas físicos, los cuales son la oscilación antártica, el chorro de bajo nivel del Caribe y la inversión de los vientos alisios, a partir de su relación con covariables como la convección, la precipitación o la relación con descargas eléctricas. Para esto se, se busca el análisis de datos de la Red Mundial de Localización de Rayos. Esto en virtud de que estudios recientes han mostrado la efectividad o la utilidad de estos datos para demostrar el comportamiento estacional de diversos fenómenos o de la atmósfera en general en regiones específicas. Por ejemplo, en este estudio de
Amador y Arce, publicado en el presente año, se, se muestra la utilidad de tomar, por ejemplo, la densidad media mensual de descargas eléctricas o, o de tomar estas distribuciones de descargas eléctricas en diferentes escalas temporales y así observar cómo estas distribuciones pueden representar el comportamiento de la convección en la región. A modo de resumen, es importante destacar que previamente han sido estudiados los patrones de teleconexión, por ejemplo, semestral con impacto en Mesoamérica, debido a oscilaciones atmosféricas de escala global e interanual. Sin embargo, los estudios de patrones de teleconexión en escala intraestacional aún son escasos. De ahí surge nuestra iniciativa de desarrollar este proyecto con el fin de ahondar un poco en estos puntos y determinar si efectivamente existe teleconexión entre estos fenómenos y cómo afectan en la región de los mares intraamericanos. Estas son algunas de las referencias utilizadas para el desarrollo de este trabajo y de la presentación. Y les agradezco por su tiempo, por la atención.